Muy buenas jugones y jugonas, ¿qué tal? Seguimos diseñando Faunian y vamos a aprovechar para poner un poquito de las cosas al día y hablar de otra fase que no estamos hablando. Y de paso ordenar un poco mis pensamientos porque ahora mismo todo está bastante en el aire, pero sí que tengo pues lo típico, ¿no? Mogollón de ideas y a ver cómo lo acabamos de plasmar. Entonces tenemos una fase que ya es la típica, que ya hemos visto en 800.000 vídeos desde el principio de todo, que es el juego lo principal, ¿no? Que es, vale, pues yo me vengo aquí, cogería mi miniatura, la coloco por aquí, voy jugando mis cartas, ¿no? Esta es la que ya has visto, ¿no? Pues tendría 3 cartas y con estas 3 cartas pues yo voy decidiendo, ¿no? Que me quiero mover, pues me muevo de una localización a otra, que tengo una montaña, puedo aprovechar algún símbolo de montaña para conseguir más recursos. Y luego aquí hay ciertos enemigos, vamos a poner este lado a modo de ejemplo, que pues bueno, pues el número 5 sé que tiene 3 de, yo que sé, 3 de fuerza, pues a lo mejor utilizo las cartas de esta manera para pegarle, ¿vale? Esta es la fase de misión, donde yo me vengo aquí, voy jugando mis cartas, puedo ir recolectando recursos y tengo una misión, que básicamente es superar desafíos, ¿no? Con esta parte de la carta o derrotar monstruos con esta parte de las cartas. Vale, en principio, en esta fase de misión, lo normal, tengo que probar muchas cositas, pero lo normal sería jugar tu mazo de 16 cartas, ¿vale? Que ya sabes que ahora tenemos reversos especiales, que hay a quien no le gusta, pero esto se va a quedar así, lo siento. Bueno, pues jugaríamos ese mazo 2 veces, ¿vale? Es posible que durante la partida se vayan metiendo nuevas cartas, eso puede ocurrir, pero bueno, en principio es eso. Cada vez que juegas el mazo, en principio podría ser, esta es la idea, podría ser una semana. Entonces yo me planteo que cada mes vas a jugar una misión, ¿vale? En el mes tienes 4 semanas, pues vas a jugar una misión, normalmente te van a requerir 2 semanas. ¿Vale? Ya está. Hasta aquí. Simplemente para tener la cosa clara en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces tendríamos eso de ahí. O a lo mejor, bueno, no sé muy bien cómo hacerlo realmente, ¿eh? Pero bueno, habría una fase de misiones y luego hay otra fase que es la fase que vamos a hablar hoy, que es la fase de refugio. Hasta ahora le he llamado fase de refugio. Creo que quizás la palabra refugio en este caso no sería lo más ideal, ¿vale? No sé muy bien cómo llamarlo, tendría que ser otra fase de misión, pues la fase de tranquis, la fase de chill, la fase de no hay que hacer nada, bueno, no sé, sí que pueden pasar cosas, pero bueno, entonces sería otra fase. Entonces en esta fase vamos a, claro, mi idea hasta ahora era, no, esta fase tiene que ser como muy de mantenimiento, muy sencillita, porque lo que mola es lo otro, que es la gestión de mano, pero... Y de hecho por eso he estado ahora jugando a Frostpunk. Ahora mismo estoy en el canal de partidas jugando a Frostpunk, que es un city building muy muy guapo, en el cual pues tú tienes que construir una ciudad, como acabo de decir, ¿no? Básicamente, construir una ciudad y hacer que sobrevivan. Bueno, la parte de sobrevivir no me interesa tanto, pero la parte de cómo vas construyendo y cómo vas explorando y tal sí que me parece muy muy interesante. Entonces, claro, a lo que le estoy dando vueltas es que realmente podemos aprovechar esta fase para darle un poco más de chicha, ¿no? Que no sea simplemente, pues ahora hago esto, ahora construyo una cosa y ya está, ¿no? Con los recursos tal, sino que tus propias cartas también te van a servir en esta fase de refugio. Lo voy a seguir llamando refugio, pero no va a ser el nombre definitivo porque no tiene por qué hacerse todo en el refugio. Podrías, de hecho, no hacer nada en el refugio, por eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto te lo explico luego. Entonces, la idea es que en esta fase de refugio, mal llamada fase de refugio, yo vuelvo a tener todas mis cartas y voy a añadir otro juego, realmente. Va a ser otro juego, otra manera de jugar tus cartas, tus unidades, que, ya te digo, representa que cuando vas a la misión, ¿vale? Cuando te vas al mapa, estás jugando un par de semanas. Pues las otras 2 semanas estarías eso en el refugio y las unidades van a hacer otras cosas. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de colocación de trabajadores, es decir, yo voy a coger cada unidad y voy a decirle, que no es una colocación de trabajadores realmente tal cual, ¿no? Porque no colocas el peón, no estás obstaculizando cosas, pero bueno, digamos que con cada carta vas a poder seleccionar alguna de las acciones disponibles y obtener algún tipo de ventaja. Con lo cual, tienes otra gestión de mano que va a ser un poco diferente, porque ya no nos vamos a pensar tanto en estos símbolos, probablemente, sino que vamos a pensar más en el rol de esa persona y quizás en sus habilidades. Esto está muy muy en el aire, pero creo que puede ser el camino interesante, ¿no? Entonces, como tenemos 4 arquetipos principales o 4 subtipos, digamos, tenemos sapientes, ayudantes, combatientes, explorantes, pues cada uno podría realmente hacer alguna de las acciones específicas de esta fase de refugio, ¿no? Entonces yo podría utilizar los explorantes para hacer la acción de exploración, podría utilizar los combatientes para hacer acciones de defender o quizás de reconstruir, a lo mejor, no lo sé.
bueno, pues acciones defensivas porque puede ser que haya algún tipo de amenaza. Los ayudantes me pueden servir, pues a lo mejor los ayudantes son los que construyen o los que hacen alguna cosita, y los sapientes me pueden ayudar a mejorar tecnologías, ¿no? A pues, estudiar, a mejorar mi catálogo de armas, por ejemplo, ¿no? Porque han descubierto, bueno, quizá sapiente no quedaría bien aquí, mi catálogo de pociones, por ejemplo, eso sí que tiene mucho sentido, o mi catálogo de hechizos, pues podrían permitirme ampliar ese catálogo, ¿no? Yo gasto un sapiente para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos otra colocación de trabajadores en el cual pues yo puedo utilizar estas cartas para hacer otro tipo de acciones dentro de la fase de refugio. Tenía mucho miedo realmente, porque a mí los juegos que van mezclando cosas muy diferentes, al final, siempre hay algo que falla, ¿no? Me pasa con ISS Vanguard, por ejemplo, me ha pasado que la fase de exploración pues no tiene nada que ver con la fase de nave, ¿no? Entonces es muy difícil que un juego haga las dos cosas bien. En Oathsworn también me pasa lo mismo, ¿no? Que hay una fase que es muy narrativa, que es lees y prácticamente te da igual las unidades que estés llevando, más o menos. Y luego tienes otra fase que es de combate táctico, que no tiene nada que ver. Pero en este caso, la cosa es muy diferente, porque aquí tenemos una gestión de mano que es verdad que va un poco controlada, porque no tienes todas las cartas de entrada, sino que vas robando. Pero es una gestión de mano al fin y al cabo, estás decidiendo sobre las cartas que tienes aquí. Y luego en la fase de refugio también me parece muy guay el hecho de, joder, tengo mis cartas y con esas cartas voy a decidir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces eso me parece bastante chulo. Y la decisión en principio no sería... O sea, las unidades tampoco afectarían muchísimo con todas sus habilidades, sino que solamente afectarían con su rol, ¿no? Pues los sapientes pueden hacer ciertas cosas, los ayudantes podrían hacer ciertas otras. Nos separamos un poquito, no sé por qué, pero bueno, separamos. Estos podrían descubrir el terreno que tienen al lado, por ejemplo, o ir a explorar y, no sé, descubrir, por ejemplo, podría haber una cuadrícula en la cual yo voy revelando casillas para saber qué es lo que hay, si encuentro alguna cosa interesante o no. O incluso los explorantes podrían viajar de nuevo al mapa para hacer ciertas cosas que se hayan quedado pendientes. Eso también me parece chulo. Y bueno, pues de esta manera dividimos los roles, ¿no? Cada uno lo estamos tratando como si fuera un tipo de trabajador diferente, ¿no? Que en muchas cosas va a dar igual. O sea, es decir, si tengo que construir algo, pues da igual que el tío sea un ayudante o que sea un sapiente o lo que sea. Si simplemente es pues ponerse a currar, pues ya está. Se supone que lo pueden hacer. Pero en algunos casos sí que me va a pedir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a acciones, la verdad que me he basado un poquito aquí en Frostpunk. Me parece que es un punto de partida que puede ser interesante. Aquí tenemos algunas cosas que son retirar nieve, que no tendría mucho sentido, pero sí que podemos hacer como la acción de exploración. Es decir, yo podría tener mi cuadrícula de sectores cercanos al refugio, donde yo puedo ir explorando para ver qué encuentro, ¿no? Si tengo un bosquecito, pues puedo ir ahí a ver qué pasa. O a lo mejor hacerlo todo aleatorio. Simplemente que haya una cuadrícula, tirar en alguna tabla para ver qué es lo que te va saliendo, ¿no? De una manera que sea relativamente aleatoria, porque, claro, en el momento en que ya ha salido un bosque, pues que sea más difícil que salga otro bosque. Esto creo que se puede hacer fácil simplemente tachando casillas, ¿vale? O sea, no sé, creo que es relativamente sencillo, ¿no? Si has tachado una casilla de bosque, pues ya, si vuelves a caer ahí, ya no se construye otro bosque, o no aparecería un bosque, aparecería otra cosa. Después tenemos recolectar recursos, después tendríamos la opción de construcción y alguna cosita más, ¿no? Entonces llegamos aquí, con lo cual lo estoy explicando caótico porque realmente esto es todavía súper, no sé, súper novedoso. Sí que quiero que se vayan construyendo cositas, salas, edificios y cosas así, pero todavía no tenía muy claro cómo hacerlo y la verdad es que este sistema de utilizar las propias cartas para hacer todo esto me parece guay, ¿no? Entonces las acciones que tendríamos sería explorar, ¿no? Explorar, imagínate que pues eso, que tienes una cuadrícula donde tú, pues bueno, exploro esta casilla, venga, explorar la casilla X y pues descubro que aquí hay tal cosa, aquí hay un bosque o aquí hay un no sé qué o aquí hay no sé cuántos, ¿vale? Pues entonces tú lo pondrías ahí y podrías ahí hacer alguna cosita. La acción de construir, que sería, pues básicamente, habría una lista de construcciones, ¿vale? Que tú podías construir, que a medida que va avanzando la partida, pues tendrías acceso a cosas más potentes, lógicamente. Y sería una acción, pues bueno, pues lo que te requiere el edificio, luego lo vemos. Otra acción sería utilizar una construcción previa, ¿no? Que ya has construido el taller de, no sé, la herrería. Bueno, pues te puedes ir a la herrería para conseguir un arma, o para mejorar tu arma, para afilar tu arma, cosas así.
otra acción que sería la de viajar. La de viajar esta me gusta mucho y esta sí que la tenía claro que la íbamos a hacer desde hace muchísimo tiempo, que es el hecho de que, vale, tú has ido a hacer la misión aquí, pero a lo mejor te has dejado algún sitio que te decía alguien que te has encontrado aquí, luego a la vuelta lees el informe, ¿vale? Que sería a la vuelta, entonces es cuando descubres lo que hay en ese territorio. Por ejemplo, aquí, si lo hubiéramos marcado es porque aquí hemos utilizado algo para... o hemos utilizado puntos de influencia para ver qué es lo que va a pasar aquí, y aquí nos diría, sí, pues en la montaña de la izquierda donde está la ciudad, ahí hay no sé qué cosa, ¿vale? Pues yo podría luego viajar mediante esta acción gastando un explorante, y a lo mejor dependiendo del territorio tendríamos que gastar alguna cosita más, algo de un punto de vigor o una historia así, ¿vale? Pues podría venir aquí y hacer esa acción, ¿no? Revelar a lo mejor pues lo que sea, el texto de esa ubicación. Eso me parecería chulo. ¿Qué más tendríamos? Descansar, porque yo creo que me gusta mucho el tema de que las unidades se van agotando, ¿no? Y si a lo mejor hay un enemigo muy chungo, pues, y por eso de hecho teníamos estos reversos nuevos, pues que tú pudieras poner aquí al final de la misión o durante la misión a lo mejor, pues agotamiento 1, ¿vale? Que lo pudieras poner así. La idea es que durante la misión tengas que escribir lo mínimo posible. Es decir, en la misión vas a ir pintando aquí circulitos y poca cosa más, ¿no? Y aquí a lo mejor en el reverso sí que le vas a poner una marca, ¿vale? Una marquita y ya está. Pero no que tengas que sacar el lápiz y hacer o escribir aquí. Esa no es la idea para nada, ¿eh? La idea es que no tengas que escribir demasiado, sino que a la vuelta es cuando te pasan el informe y escribes las cosas. ¿Qué más? Y por último, pues recolectar, ¿no? Si a lo mejor estás explorando por aquí, pues has descubierto que en una casilla hay ciertas cosas, ¿no? A lo mejor aquí, pues oye, en ese bosque te da, pues la primera vez que vas, pues consigues 2 de comida, ¿vale? Gratuitamente, pues has explorado el bosque, sabes que hay eso, y luego si hay alguien que va a visitarlo, pues ganas 2 de comida. Y ya está, por ejemplo. Muy bien, esto me lleva a... esas construcciones, ¿no? Que va a ser un poco el grueso. O sea, el grueso de esta fase es, vale, pues yo voy a ir mejorando no solamente mi refugio en sí, sino también, no sé cómo plantearlo, porque realmente hay como dos cosas. Hay como el refugio, donde yo voy a ir pudiendo ganar salas, que no me acaba de gustar y no sé si lo voy a juntar con mejorar la ciudad, ¿no? Mejorar la ciudad sería como más fácil, entre comillas, porque ya tengo esto en lo que basarme, tengo Frosthaven, que también lo hace, el tema de mejorar la ciudad, tengo muchos juegos que son así de city building, entre comillas, ¿no? De construir ciudades, y quizás lo metemos ahí, ¿no? Simplemente pues que se han asentado en la ciudad y ya está, y no tienen un refugio específico. No lo tengo muy claro, la verdad, no lo tengo muy claro, pero los dos conceptos sí... O sea, ahora mismo hay el tema de refugio, ¿vale? Que es donde se supone que habitan todos estos fauners, todo tu... Y luego hay el tema de la ciudad donde están, ¿no? Es una ciudad que al principio va a empezar con nada, o aldea quizás más bien, más que ciudad o poblado, pero bueno. Entonces, claro, no sé si mantenerlo separado tiene sentido o directamente me cargo el refugio y simplemente dejamos como la ciudad, que es donde están asentados y ya está. Y me olvido de todo lo demás y listo. Si consigo, o sea, si realmente encuentro una diferencia clara que diga, no, es que el refugio tiene que ser así por tal cosa, guay. Pero si no, quizá me lo cargo el tema de refugio y lo dejamos simplemente en pues la fase de aldea, ¿no? Fase de, pues yo qué sé, de jornada normal en la aldea y ya está. Vale, pues no lo sé, no tengo muy claro cómo lo vamos a hacer, pero bueno, una de estas dos seguro. Y en esta fase pues sí que podíamos utilizar esto, ¿no? Nuestras cartas para ir a aprovechar esos edificios que hemos construido. Bueno, pues esto sería un poquito el rollo. Sí, me estaba dejando, entonces yo tendría una especie de catálogo de edificios, o de construcciones, mejor dicho, ¿vale? Construcciones porque es un término como más abierto. Y entonces con esas construcciones, pues dentro de ese catálogo yo puedo decidir lo que voy a poner dentro de mi ciudad. Vamos a suponer que es la ciudad, ¿vale? Entonces tendríamos seguramente una tabla donde te pone, pues yo qué sé, el tipo de edificio y qué es lo que me permite, ¿no? De manera que si luego voy allí, pues voy a ganar una cosa, ¿no? Es como que ahí los edificios primero tendrían que construirse y luego una vez que estás construido, pues ya vas allí y puedes hacer otra cosa, ¿no? Construir una taberna, pues a partir de ese momento, cuando vaya a la taberna, puedo tener acceso a rumores o puedo tener acceso a otra cosa. Aquí me preocupa un pelín una cosa, que es que, claro, tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que tú vayas a ir construyendo y luego los usos que le vas a dar. O sea, no tendría sentido, y no sé muy bien cómo hacerlo. No tendría mucho sentido el que tú construyas muchas cosas para luego no usarlas. Bueno, al principio sí que puede tener sentido, ¿no? Pero a la larga no tiene sentido que construyas, y tampoco tiene sentido que construyas dos cosas y luego ya pases olímpicamente de construir todo lo demás. Entonces, de alguna manera hay que encontrar ese equilibrio. Si no, tampoco me preocupa muchísimo porque se puede hacer como una fase de construcción, ¿vale? Ya está, cerrada, y luego aparte
otra fase que sea la fase de usar edificios. Se puede separar. No me gusta mucho porque me gusta que haya la decisión, pero bueno, si no a malas se puede hacer esas dos fases, ¿no? La fase de ahora me pongo a construir, hago cosas, utilizo todas mis cartas para hacer cosas y luego recibo los beneficios de esas cosas, utilizo todas mis cartas para decidir qué beneficios quiero, ¿sabes? Bueno, no sé, se podía hacer así como una fase de semana, entre semana que están currando y una fase de fin de semana en la cual pues van a ir a hacer lo que sea. Bueno, no sé, no me acaba de convencer, pero bueno, hay que encontrar ese equilibrio. Si se balancea bien, no va a tener que hacer falta esa separación. Entonces, en la lista, en el catálogo este de construcciones posibles, bueno, pues estoy diseñando aquí una pequeña tabla con las cosas que necesita cada construcción, ¿no? Con pues yo qué sé, qué necesitas para construirlo, ¿no? Lo primero, el número de entrada. En la tabla tiene que haber pues el número de entrada donde se explica, ¿no? En la entrada 347, ¿vale? Pues tú ya vas ahí y tienes toda la información de ese edificio, todo lo que puedes hacer con ese edificio, etcétera, ¿no? Ampliado, un poco de texto narrativo, etcétera. Después, el coste en recursos. Si ese edificio requiere de algo más, algo específico, va a ser algo específico, ¿no? Se supone que todos los edificios necesitan cosas básicas, ¿no? Necesitas piedra, necesitas, yo qué sé, arcilla, o necesitas lo que sea que tengan que hacerse con esos edificios. Vale, pues eso, esos recursos se supone que ya los usas, pero ya los tienes. Se supone que eso ya lo puedes conseguir fácilmente. Pero alguna cosa específica, ¿no? A lo mejor hay un edificio que es, hostia, pues necesita, yo qué sé, es muy difícil de hacer, por ejemplo, y requiere unos niveles de lucidez, por ejemplo, que son, pues tienes que gastar más lucidez, ¿no? Porque tienes que invertir ese recurso de cómo lo voy a construir, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que sea, simplemente recursos que pues, puede ser lucidez, puede ser comida, puede ser lo que sea. Entonces, ese coste te lo tendrías que restar de tus recursos globales. Después, a lo mejor necesitas una unidad específica. Si a lo mejor vas a construir, pues yo qué sé, un laboratorio, pues hombre, tiene que haber algún sapiente que vaya específicamente ahí. Tendrías que, a la hora de construirlo, necesitas llevar a un sapiente para que ayude, ¿vale? Que a lo mejor te pide que lleves 3 unidades, ¿no? A lo mejor te pone 3 unidades, pero una de ellas tiene que ser un sapiente. Entonces, pues puedes llevar a 3 cualquiera, pero uno tiene que ser sapiente. Y luego las unidades de tiempo, es decir, el tiempo que vas a tardar en hacer ese edificio, puede que no lo hagas en una sola semana. Imagínate que te pide 3, una de ellas un sapiente y tienes 2 unidades de tiempo, ¿vale? Pues tendrías que llevar a 3, tacharías una casilla y luego, pues la semana siguiente o más adelante podrías tachar la siguiente casilla, ¿vale? Ya está. Y luego una región, porque entonces lo de la región sería, o bien lo estás construyendo en tu propia región, o bien que también puedas construir cosas aquí en el mapa, ¿no? A lo mejor alguien te ha dicho, oye, pues mira, aquí nos gustaría hacer esto, tal y cual, y tú podrías construir cosas aquí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que he hecho ha sido construir esto, ¿vale? Esto es una pegatina que tú pondrías, o un recorte o algo así, que luego cuando vengas a este sitio te va a permitir utilizar esta acción, ¿no? En este caso, pues cuando estés aquí, los símbolos es posible que cambien, ¿eh? Porque este símbolo ahora mismo quizá no tiene tanto sentido, pero bueno, el rollo es que cuando estás en una ubicación que esté adyacente a esto, ¿vale? Cuando estés en una localización adyacente a esto, podrías cambiar símbolos de vigor por símbolos de lucidez infinitamente, ¿vale? Esta sería una opción. Vale, y luego por último, pues tendríamos un beneficio, ¿no? Entonces yo me voy aquí, vamos a poner un ejemplo, el laboratorio que hemos dicho antes, ¿no? El laboratorio se encuentra en la entrada no sé cuántos, ¿vale? Tiene un coste de 3 de lucidez. La unidad que tiene que ir 3 unidades, una de ellas un sapiente. Unidades de tiempo, o sea, unidad me refería a un arquetipo, ¿no? Sería. Y luego el tiempo que necesitas es, pues necesitas 2 semanas, 2 semanitas que tienes que ir tachando aquí, ¿vale? La región, ¿dónde es? Pues a lo mejor es en la región de refugio y ya está. Y el beneficio es porque lo estás construyendo, ¿no? ¿Por qué estás construyendo ese laboratorio? Bueno, pues porque a partir de ahora las pociones te van a costar un punto menos. Por ejemplo, o vas a tener acceso a, bueno, a lo mejor es algo mucho más amplio. A lo mejor ese laboratorio te permite desbloquear mogollón de acciones. A lo mejor hasta ese momento no tienes pociones avanzadas o no tienes pociones alquímicas o no sé qué tienes o no sé qué no tienes, y a partir de ese momento pues vas a poder ir a esa entrada y hacer lo que sea, ¿no? Una vez construido pues haces tal cosa, ¿no? Y aquí simplemente pues te pones beneficio, nuevas pociones o encantar objetos, ¿no? A lo mejor a partir de ese momento te permite pues que tus espadas pues puedas meterle un encantamiento y hacer X cosa, ¿vale? Esto me gusta mucho. Y al final de esto pues abre un abanico de posibilidades brutales, que es un poco lo que me gusta. Me planteé, de hecho, el hacer, estoy metiendo las chapas aquí en este canal, madre mía, me planteé hacer un rollo, otro carpesano
donde tú tuvieras los edificios en cartas y tuvieras el archivador este donde vas metiendo, como el archivador típico de cartas de Magic, ¿no? Que vas metiendo y tal, que de hecho tengo uno por ahí y lo estuve probando. Pero claro, esto me limita muchísimo. O sea, queda muy guay, ¿no? Imagínate un carpesano con todas tus construcciones en formato cartas. Estaría súper chulo. Lo que pasa es que esto, lejos de sumar, yo creo que resta. Y resta porque, claro, ya me obliga a que cada edificio que yo haga, necesito hacerle su ilustración, con su cartita, con su rollo. Claro, eso es mucho más complicado. Prefiero tener, pues, 10 veces más tipos de construcciones, así, en formato normal, cutre, pues en formato tabla, ya está, no pasa nada. Y que no tener, pues, a lo mejor, pues 20 construcciones solamente y ya está. No lo sé. Ese formato me parece guay como extra del juego, ¿sabes? En plan, vale, ahora el juego cuando ya esté hecho, tenemos esto, pues ahora mira, este sistema, en lugar de tener que... O sea, esto lo tendrías en la tabla en el libro, por ejemplo, pues te encontrarías, a lo mejor en una sección del libro de las alpacas, ¿no? El libro alpaquian, pues te diría, las construcciones típicas alpaquian son estas, pam, tienes acceso a todas estas. A lo mejor hasta que no consigas X misión o hasta que no consigas X cosa, no puedes desbloquear más. Cuando llegues a hacer cierta cosa, pues desbloqueas otro más, ¿no? Vale, lo voy a explicar desordenado otra vez porque, bueno, no sé si recordarás, hace mucho tiempo hablábamos de los 8... Antes de... Bueno, lo que se acabaron convirtiendo en las 8 decadencias. Las 8 decadencias que eran, pues, ruina, que era... Por ejemplo, tipo ruina, ¿vale? Habían 8 decadencias en total, que era la inseguridad, que era la anestesia, cosas así, ¿no? Entonces representaba un poco el nivel de destrucción que había en el sitio, ¿vale? Se planteó de una manera negativa porque, si te acuerdas bien, molaba que el número de destrucción fuera alto porque el beneficio era directamente proporcional al número, ¿no? Que había destrucción 5 y tú lo mejorabas y bajabas a 4, pues ganabas 4 recursos, o 5 recursos, ¿no? Que estaba en 5, ganabas 5 recursos y luego bajabas a 4, ¿vale? Pero inicialmente esto estaba pensado en positivo, ¿no? Estaban los niveles muy abajo, arquitectura estaba al 1 y tenías un máximo de 10, ¿no? Pues tú, a medida que ibas haciendo cosas, podías ir subiendo, ¿no? Entonces aquí se puede hacer que esos niveles sigan estando, ¿vale? Que te permitan esos 8 tipos, ¿no? La arquitectura, el hambre, la educación, la ciencia, etcétera. Eso lo vas a ir subiendo y a medida que llegas a ciertos niveles desbloqueas ciertas construcciones. Eso a mí me parece chulo, la verdad. Me parece que es como una manera muy orgánica de hacer, muy típica de muchos videojuegos, etcétera, de hacer tu, ¿cómo diríamos? Tu árbol tecnológico, ¿vale? Tu árbol de construcciones, pues así lo tendrías, ¿no? Y cuando llegas a cierto nivel, pues desbloqueas ciertas cosas. Eso me parece chulo. No sé si va a ser un poquito engorroso, pero la verdad es que me da la sensación de que va a funcionar guay por el tema de sentirte que está avanzando la cosa, ¿no? Sentir que, hostia, ya tienes arquitectura 5, hostia, ya, joder, ya has hecho aquí estás haciendo una ciudad, estás haciendo una aldea con cara y ojos, ¿sabes? Estás haciendo algo chulo. Bueno, pues este sería un poquito el rollo, ¿no? Y como te decía, pues podíamos tener estas construcciones en el libro de las alpacas, por ejemplo. Luego aparte podíamos tener en ciertas misiones, a lo mejor, pues si es una misión que te están invadiendo todo el rato, pues podías tener acceso a otras construcciones. Y tú, aparte de tus tablas y demás, tendrías una tabla con toda tu lista de construcciones a medida que las vayas construyendo, ¿no? ¿Que tengo esto construido? Vale, pam, pues me lo apunto. O que, bueno, construido no, cuando ya lo estés desarrollando ya lo tienes que apuntar, ¿no? Tendrías la tabla con todo esto. Aquí si hay cuadritos, pues ya estarían puestos, ¿vale? A lo mejor en la propia tabla habría 3 cuadros, cuando algunos edificios solo tienen 2. Bueno, pues no pasa nada, tachas el tercero conforme que este no se requiere para esa construcción y ya está. No sé, me parece guay. Me parece que da muchas opciones y habría que probarlo. Hay que testearlo y el testeo va a ser un pelín complicado porque, claro, esto se supone que es cuando vuelves de la misión, cuando has traído más recursos, ¿vale? Con lo cual va a ser difícil el testeo porque no puedo jugar misiones a saco para probar esto, ¿no? Tengo que imaginar toda la campaña, esos 20 escenarios, que sería para mí lo ideal, más o menos teniendo en cuenta que es una hora de escenario, pues quizás habría que hacer un poquito menos, no lo sé. Entonces hacer como 20 jornadas vale, voy construyendo, voy haciendo la ciudad, etcétera, la voy mejorando, tal y cual. Bueno, pues este sería el rollo. Vale, muchas cosas en el aire también, pero bueno, la idea sería esto, sería meter en esa fase de ciudad, de aldea, de lo que sea, pues meter una fase de construcción, de meter nuevas construcciones y de aprovechar las cartas de otra manera, ¿no? Utilizando sobre todo esto, su arquetipo, sapiente, ayudante, etcétera, ¿no? Y a lo mejor en algún caso incluso el siguiente, a lo mejor el chamán,
por ejemplo, pues podría tener acceso a cierta cosa, ¿no? Podría tener su edificio específico, ¿no? Que cada unidad tenga su edificio específico, donde si va ahí, pues puede hacer ciertas acciones más potentes. Vale. Y luego, aparte, también me gustaría que algunas te tuvieran de requisito estos símbolos de aquí, estas habilidades, ¿no? Matemáticas, acertijos, finanzas, ¿no? Entonces, en esa fase, digamos, en la fase de misión jugarías, ignoras, bueno, esto prácticamente lo vas a ignorar siempre, el arquetipo también te va a dar un poco igual normalmente, excepto que en algún desafío te pida específicamente que tienes que ir con un sapiente, por ejemplo, pues si no te va a dar bastante igual, pero en esta fase cambia. En esta fase ya no necesitas los símbolos de al lado, sino que lo que necesitas es sobre todo el arquetipo y sobre todo las habilidades. Darle ese, bueno, pues ese rollo, que es diferente, pero creo que al ser gestión de mano igual, ¿no? Gestionar tus cartas creo que puede funcionar. Entonces esto es, pues como otro jueguecito metido en esta parte. Bueno, nos vemos, que vaya muy bien, chao, hasta la vista.